Si estás en pleno crecimiento de tu asesoría financiera, este vídeo te va a ayudar porque te voy a explicar exactamente cómo contratar comerciales, qué procesos tener para contratar esos comerciales y para cerrar más ventas en tu asesoría financiera. Si los problemas no son los leads, si los problemas no son los clientes, si los problemas es simplemente la venta, necesitas contratar buenos comerciales y no depender tanto del talento de un comercial, porque si dependes del talento de un comercial y dependes mucho de la manera de vender de un comercial, no vas a hacer un proceso sistematizable y en cuanto el comercial se te vaya, se te van a caer las ventas. Entonces, en este vídeo te voy a explicar cómo contratar y qué procesos tener para contratar un buen comercial para que te cierre ventas en tu asesoría financiera si buscas escalar, ¿vale? Puede ser que ya no tengas un problema de leads, los leads entran, pero simplemente quieras escalar un poquito más, quieres aumentar los clientes. Epa, se me fue. Los... Sin depender de ti. Y es completamente normal, porque la mayoría de asesores financieros se centran en dar el servicio al cliente, reunirte con la persona, el post-servicio al cliente, o sea, se encargan de prácticamente la mayoría de la firma y se echan a ellos mismos la carga operativa. Pero muchos asesores también piensan que no pueden contratar un comercial porque la venta tiene que depender de ellos. En parte tienen razón y en parte no. Primero, ¿por qué tienen razón? Porque al principio, cuando tú estás en el negocio, en el frente del negocio, tienes que hacer tú las llamadas de venta para poder saber y conocer el mercado. Pero si tú, por ejemplo, ya has hecho un proceso de escalado, ya sabes el mercado, sabes perfectamente los procesos operativos que tienes que seguir para aumentar las ventas de tu asesoría financiera, ahí ya estás en el momento de escalar y de contratar un comercial para que esa carga operativa de las llamadas de venta se lo coma a otro, ¿vale? Y tú te centres en hacer otras cosas que te voy a comentar en este vídeo. Entonces, primero, para contratar un comercial, ¿qué necesitas? Necesitas procedimientos operativos del proceso de ventas, ¿vale? Que es lo que pongo exactamente aquí. Y en esos procedimientos operativos tienes que tener, primero, estructura de llamada de ventas. ¿Por qué una estructura de llamada de ventas y no simplemente entrar a una llamada de ventas y ya está? Porque si tú tienes una estructura definida en la llamada de ventas y lo tienes sistematizado, lo que puedes hacer es escalarlo y darle a otra persona para que simplemente siga los pasos que tú has seguido, ¿vale? Y luego, por otra parte, un guión de llamada de ventas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo mismo, vas a crear sistemas completamente escalables sin que dependan del talento de una persona, ¿vale? Y sin que dependan de ti. ¿Cuál es el guión? ¿Cuál es la estructura que nosotros utilizamos? Primero, nosotros hacemos un análisis, preguntas a la persona que tiene un capital de 50.000, 100.000, 200.000 euros. ¿Por qué le hacemos preguntas? Ahora voy a profundizar más en ello, pero con las preguntas nos apalancamos en el cierre. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le hago la pregunta a una persona de ¿cuál es la urgencia que tienes de invertir este dinero? Podemos apalancarnos en caso de que la persona me diga no, es que no tengo urgencia. Entonces, de la pregunta y de la respuesta que nos ha dado el cliente, podemos decir, vale, perfecto, pero tú me has dicho que la objeción no era esa, sino que simplemente querías hacer crecer tu dinero de manera más óptima. Entonces, ¿por qué me dices ahora que no tienes prisa? Si me has dicho antes en las preguntas que sí la tenías. O, por ejemplo, le puedes hacer la pregunta a la persona de, y por otra parte le puedes hacer la pregunta a la persona de, ¿eres tú quien toma la decisión en esta llamada y la puedes tomar de manera consciente? La persona te dirá en la pregunta, sí. ¿Vale? Y luego en el cierre, en caso de que te diga, no, es que lo tengo que comunicar con mi pareja, te puedes apalancar de lo que te respondió en la fase de pregunta y decirle, vale, pero al principio me comentaste de que realmente no, o sea, de que realmente podías tomar la decisión tú de manera consciente en esta llamada, porque ahora me dices que es tu pareja. ¿Tienes alguna pregunta, tienes alguna duda sobre el proceso que nosotros llevamos en la asesoría financiera? En caso de que te digan que sí, probablemente la objeción no sea que se lo tiene que comunicar con su pareja, sino que no confía en ti, que no cree en él mismo o que no cree o que no confía en tu proceso. Por eso mismo hacemos preguntas, para saber y conocer la situación de la persona, para saber también si le podemos vender y también para saber cuál es la objeción real en caso de que nos presenten una objeción en la parte del cierre, ¿vale? Luego, en segunda instancia tenemos el pitch. Aquí lanzamos la propuesta. Yo tengo bastantes vídeos en mi canal de YouTube en donde explico cómo crear una oferta realmente atractiva en el asesoramiento financiero. Entonces no me voy a meter mucho en este punto, pero básicamente la estructura es la siguiente. Hacemos preguntas. Si la persona cualifica en esta parte, lo que hacemos es lanzarle el pitch, avanzar con la oferta. Si la persona me está cualificando aquí, evidentemente le vamos a decir que le podemos vender y cómo le podemos ayudar. Y luego también está la parte de cierre, que aquí se trata de resolver objeciones. Para mí, honestamente, y lo he dicho en muchos de mis vídeos, el cierre, aquí en el cierre es donde empieza la venta.
Aquí en el análisis no empieza la venta, simplemente empieza el descubrimiento, le haces ver a la persona que tiene un problema, le haces ver a la persona de que necesita solucionar ese problema porque si no le va a ir mal con los ingresos o va a perder mucho dinero en el camino porque está en la banca tradicional, ¿vale? Y luego, por otra parte, lanzamos el pitch. Si encaja la persona aquí, le metemos el pitch. Y cuando le soltemos el pitch, se van a presentar objeciones. Y esas objeciones pueden ser, ya te digo, no confío en ti, no confío en tu propuesta, no confío en tu proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que trabajar mucho en la propuesta, en la oferta. Nosotros con nuestros clientes, evidentemente, trabajamos todo este proceso, incluso le damos unos guiones específicos para este nicho y para que aumenten la tasa de cierre. Entonces, ¿qué hacemos en el pitch? Dar la propuesta. ¿Y qué hacemos en el cierre? Resolver las objeciones que se presenten en base a la propuesta que hemos tenido. Luego, ¿por qué yo digo que tienes que sistematizar todo este proceso? Porque tú no puedes depender del talento de nadie, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque el talento no es que sea malo, sino que depender de solamente una persona que te venda, eso conlleva una serie de problemas. ¿Cuál? Primero, el ego. Si una persona sabe perfectamente de que es imprescindible, va a buscar opciones. Y si el competidor le paga más que tú, se va a ir con el competidor. ¿Por qué? Porque tiene talento, ¿vale? Entonces, este tipo de persona no la queremos con nosotros. Está bien que tengamos una persona con talento, pero si, por ejemplo, se nos va esta persona, se nos caen los ingresos. Y yo entiendo perfectamente que tú quieres aumentar los ingresos, no los quieres reducir. Y si dependemos del talento de una persona, esa persona va a tener ego, va a decir que lo hace mejor, va a decir que las ventas se están cerrando, entonces no tienes tú que decirle absolutamente nada. Y trabajar con ese tipo de personas que tienen talento es bastante complicado, ¿vale? Porque es lo que te comento, normalmente tienen mucho ego. Luego, por otra parte, depender del talento es muy poco escalable. Si tú no tienes procesos operativos en la empresa, no tienes un guión, no tienes una estructura de ventas, ¿qué va a pasar? Que vas a depender exclusivamente del talento, no de una persona que no sepa absolutamente nada y que en una semana ya esté formada para crear y para hacer las llamadas de venta sin que tú estés atenta constantemente o atento constantemente a las llamadas de venta de esa persona. ¿Por qué? Porque ya tienes un guión y una estructura definida de llamadas de venta y de cómo hacer las llamadas. Probablemente esta persona que no sabe mucho o no sabe ventas, pero no tiene el talento necesario para hacerlas. Los beneficios de esta persona es manejable y se adapta muy rápido. Y ese es el beneficio de tener una persona que no tiene talento, que depende simplemente del trabajo duro. Y además que es bastante escalable. Porque puedes meter aquí a 5 personas y que en 7 días o 15 días ya estén formadas con tu sistema, con tu estructura, con tu guión, porque ya lo has hecho aquí. Has definido procesos operativos para poder vender a cualquier tipo de persona y para que cualquier persona, cualquier comercial que entre a tu asesoría financiera pueda captar esos guiones rápidamente y ejecutarlos de manera muy, muy, muy rápida, ¿vale? Y es lo que te comento. El talento también, ¿de qué depende? De que no es sistematizable, no se puede sistematizar el talento. Una persona con talento no la puedes duplicar, pero una persona que tiene y que sabe perfectamente los guiones y la estructura y que trabaja de manera muy dura, sabes perfectamente que te va a captar esta estructura de manera muy rápida. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros literalmente no dependemos del talento. Nosotros dependemos primero de la actitud de la persona, de que sea buena comercial y de que no tenga vergüenza. Eso es lo primero. Una vez que no tiene ni vergüenza, ni es que me da cosa, y es una persona con coraje, y evidentemente es comercial, porque eso para mí es lo más importante, que sea comercial y que sepa los procesos que debería de seguir en la venta, le pasamos el guión y la estructura de llamadas de venta. ¿Por qué? Porque lo vas a poder replicar, lo vas a poder sistematizar. Si no sistematizas esto, el cuello de botella vas a ser tú. ¿Por qué te digo esto? Porque por ti van a entrar las llamadas de venta cuando ya no debería. Y cuando tú sistematizas todo este proceso y cuando tú desatascas esto, lo que vas a hacer literalmente es desatascar la parte más importante de tu asesoría financiera, que es la venta directa. ¿Cuál va a ser el beneficio de hacer todo esto y sistematizar procesos, tener guiones de llamadas de venta y demás? Que tú no vas a ser el cuello de botella directo y te vas a centrar en las otras partes del negocio, como por ejemplo, crear contenido, ir a eventos, hacer más contactos,
¿vale? Yo lo que quiero que entiendas es, primero, sistematiza procesos. Yo entiendo que cada persona requiere una inversión diferente, que las llamadas de venta se tienen que hacer de manera diferente en base al cliente y demás, pero siempre, siempre, siempre ten una estructura definida. Las preguntas, fluye con las preguntas, pero ten estructuras definidas de preguntas también. El pitch, la propuesta, tienes que tener una muy buena oferta. Si no, no vas a vender. Y si no, el cierre va a ser imposible porque se te van a presentar demasiadas objeciones aquí. ¿Vale? Y luego, por otra parte, cuando tú ya no eres el cuello de botella, es lo que te comento, puedes crear contenido, puedes ir a eventos y puedes hacer más contactos, en lugar de estar centrado exclusivamente en la venta. Por eso te comento a cada rato que no dependas del talento, porque el talento, en lugar de ser bueno, es bastante malo, porque estás dependiendo de una persona y del talento de una persona que se te puede ir en cualquier momento y no tienes un proceso duplicable. ¿Por qué? Porque estás dependiendo exclusivamente del talento. Entonces, nada, el vídeo se queda así, ¿vale? Yo lo que intento con este vídeo es que entiendas de que no deberías de ser el cuello de botella jamás, porque cuando eres el cuello de botella te acabas quemando, el negocio no va bien y no te puedes centrar en lo realmente importante. Al principio sí que te tienes que centrar en la venta exclusivamente, pero para crear los análisis de las preguntas, el pitch, la propuesta y el cierre, resolver objeciones, saber qué funciona, saber lo que no funciona, saber qué hacer, cómo hacerlo, tener una estructura definida, pero después, cuando ya tengas un bagaje, esta parte, la parte de la venta, sí que la delegaría lo antes posible, ¿vale? Pero para mí la venta es lo último que se delega. Pero en caso de que estés creciendo y demás, hazlo de esta manera, no dependas del talento. Ten procesos operativos de venta, ten guiones, ten estructuras de llamada por lo menos, porque si no vas a depender del talento y en cuanto el comercial se te vaya, no vas a saber qué hacer y vas a depender exclusivamente del talento de otra persona para poder crecer los ingresos de tu asesoría financiera, ¿vale? Importante, repito, una vez que ya no seas el cuello de botella en la venta, céntrate en estas cosas, ¿vale? Que son las más importantes para tu negocio o la que más apalancamiento tienen. Puede ser, yo qué sé, dar un mejor servicio a tus clientes, mejorar el servicio, para que la persona se quede mucho más tiempo contigo. Pero céntrate sobre todo en esto, sistematizar procesos. Cuando sistematizas procesos, vas a escalar mucho más rápido. Es como una escalera, ¿vale? A cuanto más sistematizas, más rápido vas a ir. Entonces, el vídeo se queda ahí. Simplemente en este vídeo te iba a explicar cómo contratar y qué procesos tener para contratar un comercial en tu asesoría financiera. Y en caso de que quieres que nosotros te ayudemos, que instalemos un comercial directamente, que te instalemos un call center, que te llevemos entre 15, 20, 30 llamadas cualificadas al mes con personas que tienen más de 100.000 euros, 200.000, 300.000 euros, simplemente pincha en el botón de abajo y vas a tener una llamada conmigo con una persona de mi equipo. O si quieres que directamente lo quieres hacer gratis tú solo, también tienes en el enlace, justamente aquí abajo, un link en donde te lleva a un Google Drive donde tenemos todas las carpetas y absolutamente todo para que tú mismo y tú solo crezca tu asesoría financiera. En todo caso, te mando un fuerte abrazo y chao.